Buenas noches, voy a presentar sobre la obtención de etanol a partir de la fermentación de biomasa. Este proceso fue realizada en la empresa biotecnológica Novozymes Dinamarca. Aquí tenemos los datos de la empresa y la revista donde se obtuvo la información. El proceso en el diagrama de flujo empieza con la adición de la biomasa, las enzimas, la levadura y el agua en el reactor. Uno, que prosigue con el pretratamiento del agua subcrítica. Aquí es donde se calienta la mezcla a 190 y 200 grados centígrados, lo cual rompe la estructura del material vegetal y esta etapa requiere de mucha energía porque debemos aumentar mucho lo que es la temperatura. Luego pasa al enfriador, que está a una temperatura de 35 y 40 grados centígrados para proteger las enzimas y los microorganismos. Después del líquido pretratado pasa a un reactor donde ocurre la etapa de fermentación, donde ocurre la hidrólisis, que libera la glucosa y finalmente la levadura convierte la glucosa en etanol, que es el producto final. Pero antes tenemos el líquido fermentado, que este a su vez es etanol y agua. Para que ello ocurre la destilación. Tenemos el balance de energía de este diagrama, que es que esta cambia la energía del sistema dependiendo del calor que entra y el calor que sale. La energía que trae la masa que entra y la masa que sale. El tratamiento con agua absorbe la energía para calentarse y la fermentación en sí produce lo que es el calor metabólico, por eso tiende a calentarse solo. Aquí tenemos el balance general, que es la variación de la energía del sistema, que es igual a calor entrante menos el calor saliente, más el trabajo entrante menos el calor saliente y más la sumatoria de los caudales, que esto a su vez multiplica las entalpías, la energía cinética y la energía potencial. En este proceso se tiene tres etapas que están divididas cada una en tres reactores. En la primera etapa, el calor entrante es igual a la masa de todos los reactivos que se añadieron en el reactor uno. En el siguiente, en la siguiente etapa el calor entrante es igual al calor perdido y este a su vez es igual a la negativa del diferencial de la energía interna en función del tiempo. En el tercer, en la tercera etapa tenemos el sustrato, que es igual a la hidrólisis menos el consumo de la levadura y más la energía cedida en el reactor 2. El balance del proceso. La energía que se necesita para subir la temperatura en el reactor 2 está dada por la ecuación de calor del pretratamiento, que es igual a la masa total de los reactivos multiplicado por la capacidad calorífica y la variación de la temperatura. El balance en la glucosa se da con la concentración de la glucosa en función del tiempo, que es igual a la glucosa inicial por Euler elevada a la constante del consumo de la levadura por el tiempo. El etanol producido es igual al rendimiento del etanol por la glucosa y la glucosa inicial menos la glucosa restante. Aquí presentamos el enfriamiento inesperado en el proceso. El diagrama muestra el enfriamiento desde el reactor 3 hasta el reactor 5, que es la fermentación, y el enfriador. Ocurre un enfriamiento desde el reactor 3, ya que conecta con el reactor del pretratamiento con el del líquido pretratado y la fermentación. El líquido pretratado sale caliente y como tiene un aire frío en la tubería, el sistema pierde calor sin que esté planificado, entonces se baja la temperatura del líquido que va hacia el fermentador y la fermentación va a empezar en frío. Entonces la levadura va a trabajar más lento y el proceso pierde rendimiento.
tanto en el balance de energía, este enfriamiento inesperado se agrega como una pérdida de calor inesperada. Y tenemos los balances de energía integral, que es igual a la variación de la energía del sistema, que es el calor entrante menos el calor saliente. Y con pérdida de energía, la energía del sistema es igual al calor del reactor del pretratamiento más el, el calor del control de la fermentación más otros, que en este caso sería los calores que sale del fermentador, menos el calor saliente y menos la energía del producto. El balance energético en la fermentación con este enfriamiento nos da a la masa del calor específico, que es igual a el calor generado más la energía entrante menos la energía saliente y menos el calor perdido. En este caso también tenemos un bloqueo térmico supuesto en, en el diagrama de flujo, que nos dice que el bloqueo térmico ocurre en el reactor del precalentamiento, pretratamiento. Y esto puede liberar calor al ambiente, pero cuando hay bloqueo térmico, el intercambiador va a fallar. Por eso este reactor quedará aislado y no puede sacar calor y el sistema ya no va a perder calor, al contrario, va a subir la temperatura continuamente. Y esto es peligroso ya que si se llega a a la temperatura crítica del reactor, puede ocurrir lo que es una falla térmica. Para esto también calculamos el tiempo de cuánto puede resistir el reactor antes de la falla térmica. Pero antes tenemos la ecuación general, que es la masa del calor específico, que es igual a la masa entrante por el calor específico por la variación de la temperatura más el calor generado en la fermentación menos el calor perdido. Y como no hay enfriamiento ni pérdidas naturales, la ecuación se reduce a la masa por el calor, la masa del calor específico, que es igual al calor metabólico que es generado en la fermentación, más el calor entrante. Pero si la ecuación, si tuviera en la acumulación, en el bloqueo se da lo que es la acumulación y es por entrada del líquido caliente. Tenemos para la ecuación la masa del calor específico, que es igual a la masa entrante por el calor específico y la variación de la temperatura, y la ecuación de si tuviéramos acumulación con generación de energía, que nos da a la masa por el calor específico es igual a la masa entrante por el calor específico por la variación de la temperatura y más el calor generado. Y aquí tenemos la resolución de el tiempo que se alcanzaría para el límite de la falla térmica, donde supusimos datos de que tenemos una masa de líquido en el tanque de 100 kilogramos, un calor específico de 4180 julios grados Kelvin, kilogramos Kelvin, el caudal másico de entrada de 0,01 kilogramos segundos, la temperatura de entrada de 180, una temperatura inicial de 35 y el límite de falla máxima de la temperatura es de 120. Y la generación interna, en el punto uno tenemos de 0 y en el punto 2 de 500 watts. Entonces la fórmula para calcular el tiempo es tiempo final es igual a menos un tiempo que obtuvimos con la masa y la masa entrante, y menos el logaritmo de la variación de la temperatura final inicial y temperatura inicial y máxima. Entonces el tiempo sin generación de energía nos da de 2 horas con 47 minutos y el tiempo con generación de energía nos da de 2 horas con 16 minutos. Y eso sería todo. Muchas gracias.